Bueno, volvemos en este segundo bloque de Conciencia Saludable y tengo el placer, el privilegio de presentar a un colaborador, amigo, periodista científico, colega, eh, que bueno, publica sus historias muy interesantes en la prestigiosa revista Medscape y es ex presidente de la Red Argentina de Periodismo Científico. ¿Qué tal, Mati Lewy? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Víctor? Gracias por la invitación. Bueno, ahí mismo en lo que decía, en tus artículos científicos que publicás aquí, allí, te has publicado también en Infobae, en varios sitios, este, siempre has tenido un ojo muy avisor en la pandemia. Y como sos un especialista en comunicación, en periodismo científico, quería preguntarte cómo se relacionaban estos dos mundos que nos atravesaron en los últimos 2 años, porque hemos aprendido mucho, Mm. hablando como también ciudadano, en cuanto a periodismo científico. Aprendimos mucho en cuanto a periodismo científico y la ciudadanía en general aprendió mucho en términos de cómo se produce o cómo se hace la ciencia. Era ciencia en tiempo real, ¿no es cierto? Estudios, fases, revistas donde se publicaban, una serie de información que para los periodistas científicos era un insumo cotidiano y que de repente pasó a ser parte del acervo cotidiano de la lengua, ¿no? Salió publicado en The Lancet, o sea, cuestiones que un mes antes nos hubiera parecido insólito que formaran parte del discurso público. Pero, eh, no, lo que yo siento, por supuesto, la pandemia nos atravesó de distintas maneras. Tengo la sensación de que más allá del vértigo y de todo el desafío que implicó, eh, así como le planteé un desafío para los investigadores y para los médicos, encontrar un tratamiento, desarrollar estrategias de intervención, saber qué funciona o qué no, caracterizar el comportamiento del virus, el patrón de transmisión, en qué ambiente, donde quieras mirar, había enormes zonas de incertidumbre y de interrogantes. Lo que yo siento es que los periodistas científicos de alguna manera estamos más acostumbrados o más preparados para entender que la ciencia es un esfuerzo por acortar los márgenes de incertidumbre, pero que esa incertidumbre siempre va a estar presente. Entonces, en ese sentido, a mí no me generaba una angustia desmedida el imaginar o el saber que no había una respuesta en este momento para esto. Sabía que las ciencias son pequeños pasos, sabía que muchas veces la posición de hoy se puede revisar en función de la aparición de nuevas evidencias y entonces eso implicará un cambio eventualmente de una política o recomendación. Y no es el fin del mundo porque justamente lo que no tiene la ciencia es dogma, no se congela en una idea preconcebida y que es impermeable a cualquier nuevo dato o pieza de información que aparezca. Entonces, yo creo que surfeamos la incertidumbre y el vértigo de la pandemia de alguna manera sabiendo y conociendo un poco cuáles son también las propias limitaciones que tiene la ciencia en esa búsqueda tortuosa por la verdad que es la empresa científica en general, ¿no? Y hay muchos, muchos detalles en tu respuesta que dan para muchas preguntas. Me quedé con la idea esta de que la ciencia, bueno, obviamente no es un dogma, sino que siempre está tratando de responder y de acortar las cosas que no se saben, y a la vez que sigue investigando aparecen más interrogantes. Eso es Sí, como algo fascinante también. sí, sí, sería, es como como el cuento de Borges, el laberinto de los senderos que se bifurcan. Cada hallazgo en ciencia bifurca una enorme cantidad de senderos. Los que hacemos periodismo de ciencia estamos acostumbrados a eso, lo vimos desde que empezamos a conocer papers, sabemos que cualquier estudio de investigación, del área que sea, de la arqueología, de la botánica, de la física, de la medicina, en la parte de discusión los investigadores comentan sus hallazgos y disparan y proponen áreas interrogantes posibles que deberían ser abordados. Bueno,
Es la dinámica natural de la ciencia, ¿no? Una construcción colectiva donde cada grupo va poniendo su pequeño ladrillo. Bueno, ¿qué pasó en la pandemia? Pasó todo eso, solamente que se ocurrió en un tiempo frenéticamente, en tiempos mucho más acelerados. eh, no sé, tiempos lógicos prepandémicos, los científicos escribían una revista, la mandaban a publicar y pasaban 6 meses. En tiempos pandémicos era escribir una revista, escribir un artículo y tenerlo publicado a los 3 días. Claro. Eh, Iván Oransky, que es un médico y un periodista científico, reflexionaba al comienzo de la pandemia sobre este episodio y hizo una analogía dijo que era la ciencia tren expreso, que la ciencia habitualmente es un tren, él lo llamaba como un tren, digamos, en términos nuestros, un tren de larga distancia regular, ¿no? Que tiene un recorrido, tiene cierto ritmo. Eh, que COVID generó una ciencia de tren expreso. Decía también Iván Oransky, advertía desde los comienzos. La ciencia de tren expreso nos va a dar respuestas rápidas, pero también nos va a dar muchas respuestas equivocadas. Es una solución de compromiso. Esto es imposible conciliar la rapidez de una investigación con un texto que esté libre de errores, de sesgos. Entonces, en el fondo, creo que se dieron todas estas situaciones, ¿no? Este vértigo, esta demanda como periodistas de tratar de cubrir la mayor cantidad de temas que nos aparecían como si fueran cascadas, pero por otro lado, creo yo, nuestra sensación de que cada pequeño paso era un paso más hacia cortar la incertidumbre, pero nunca estábamos esperando un veredicto, la respuesta definitiva, no creemos en eso, porque sabemos que la ciencia no funciona así de esa manera. Y así como la audiencia, el público, aprendió, como vos dijiste recién, términos nuevos, nombres de revista, nombres de virus, patrones de Sí. contagio, inmunidad, Aerosoles, de Lancet, fase 3, inmunidad, inmunidad de rebaño, variantes, linajes. variantes, sí. Sí, sí. Los científicos tuvieron que también aprender a comunicar y algunos eligieron las redes sociales, otros los claustros académicos, otros los canales de televisión. Eso también fue una revolución. Sí, yo no sé llamarlo revolución, digamos. Yo creo que había tendencias ya que existían. En algún momento habrá habido, esa situación quizás estimuló, motivó a algunos científicos, diría también periodistas también, o comunicadores de la ciencia, que también sintieron que además de sus productos convencionales, tenían que tener una presencia más activa en redes que se transformó en una especie de foro de discusiones. Como todo, ahí no hay ninguna valoración negativa o positiva. Yo creo que en términos generales siempre es positivo, pero por supuesto, digamos, tengo la sensación de que alimentarse solamente de lo que sale en las redes sociales sin cierto ejercicio de curaduría, como puede hacer el periodismo profesional, tiene también sus riesgos, ¿no? Tiene también sus sesgos, tiene también la posibilidad de encerrarse en determinado tipo de idea o de mirada y dejar de percibir un panorama un poco más amplio. Pero de todas maneras, yo creo que sí, definitivamente fue una pandemia, a diferencia de la gripe A, ¿no? Yo también me tocó cubrir, y supongo que vos, Víctor, también, lo que fue la gripe H1N1. Yo creo que una gran diferencia, hubo muchas diferencias, ¿no? Hubo muchas diferencias, puntos en contacto también, cierres de aeropuertos, qué sé yo, esas cuestiones sí, pero también creo que hubo sí una masiva presencia, una participación mucho más activa de científicos, comunicadores, gente, médicos y personas que se volcaron también a las redes para dar su mirada. Y bueno, en fin, esto creo que ha sido valioso, útil también para nosotros como periodistas porque nos ha permitido detectar
testimonios, miradas, insumos, disparar de repente a partir de un comentario que debe haber pasado a vos, nos pasó a todos, un comentario casual leído en una red social, en Facebook, nos da una punta para ver, ahí hay un tema que quizás sea necesario abordar, bueno, en fin, ese tipo de cuestiones creo que también sí, fueron bastante extendidas durante todos estos meses o años. Sí, y también hubo impacto en cuanto al, digamos, desprestigio o críticas hacia distintos organismos y gobiernos, ¿no? Estoy pensando en la OMS, que tardó más de 2 meses en declarar la pandemia, el término pandemia, que también eso hubiese significado también alertar a más sistemas de salud que se trataba de una enfermedad seria antes de que llegaran los reportes de miles de muertos en Europa, Sí, por ejemplo. igual, ojo, Víctor, porque en realidad la declaración, lo más importante que la declaración de pandemia, ¿no? Que eso fue para el 11 de marzo, si no me equivoco, o 12 de marzo, es lo que se llama Declaración de Emergencia Pública de Interés Internacional. Es PHEIC en términos. Eso, y eso la OMS ya lo decretó en enero. O sea, nosotros nos quedamos con esa fecha de marzo, pero ya hacia fines de enero, yo no sé si no fue para el 20 de enero, y para los fines prácticos, en términos de habilitar para que los países tomen acciones, jerarquicen, prioricen, destinen recursos, implementen determinado tipo de estrategias de control y de contención, eso es más importante que la declaración de pandemia en sí. Ahora, Pero no pareció suceder eso en Europa, por ¿cómo, ejemplo. cómo? No pareció suceder eso en Europa, No, por no, ejemplo. no, desde ya que no. Y bueno, mira, Víctor, es muy curioso. Es cierto que uno cuando mira a la distancia encuentra muchas cosas que se podrían haber hecho mejor, muchas cosas que se podrían haber hecho antes, muchas cosas que se podrían haber abandonado antes, ¿no? Determinado tipo de idea o prejuicio, por ejemplo, creo que esa de que la transmisión por aerosoles era marginal, creo que es un ejemplo emblemático y después con el correr de los tiempos se empezó a ver que tenía un papel sustancial también en la transmisión. Ahora bien, yo no dejo no dejo de encuadrarlo dentro de lo que es la dinámica no dejo de encuadrarlo dentro de lo que es la dinámica normal de la ciencia, en el sentido de que hay nuevos conocimientos, aparecen nuevas evidencias, eh, los organismos que tienen que dar recomendaciones a nivel internacional seguramente necesitan tener un cuerpo bastante consolidado de evidencias, no es algo que a partir de un paper nomás ya pueden cambiar una recomendación. En ese sentido, soy un poco más contemplativo, o sea, no Claro. justifico, pero puedo entender contextos que hacen a la lógica de la existencia de estas organizaciones y de las formas en las que modifican y cambian recomendaciones, puedo entender que no tengan, que no sean tan flexibles, que no sean que a partir de un dato no cambien inmediatamente una política o recomendación. Yo creo que eso puede pasar, eso pasó, las mascarillas, la transmisión por aerosoles, bueno, hay una serie de ejemplos, pero en el fondo, otra vez, cuando yo siento que la ciencia no, en la medida que nosotros entendemos que la ciencia no es un dogma y que todo está revisado y que en función de las nuevas evidencias uno puede revisar los postulados, uno termina entendiendo que forma parte de una cierta lógica o de cierta circunstancia que puede llegar a ocurrir. Así que, sin excusar, eh, entiendo que hay algunos elementos que uno tiene que poner a la balanza a la hora de hacer un juicio de cómo fue la actuación de la OMS, de los gobiernos Claro, o de los mismos, o las mismas sociedades científicas, ¿no? perfecto. Y este, cerrando, digamos, tratando de entender también el comportamiento que tuvimos nosotros en la pandemia, se exacerbó también el tema de el consumo de medicamentos y
esto de este concepto de polifarmacia que también leí en una de tus notas. ¿Cómo lo podés relacionar eso? Sí, bueno, a ver, yo creo que en todo caso podría ser el punto de contacto tendría que ver con que, eh, digamos, el concepto de polifarmacia, que es un concepto que viene un poco desde la psiquiatría, pero que también se empezó a usar en otras enfermedades, tiene que ver con esta idea de que a muchas veces en los pacientes, en la vida real, si bien en la vida, en los ensayos clínicos normalmente se prueba un medicamento, se prueba otro, qué sé yo. En la vida real los pacientes terminan tomando 3, 4, 5, 6, 7, 8 psicofármacos, y si además, o pueden ser 5 psicofármacos, pero además tienen diabetes, y entonces tienen para diabetes, y además tienen hipertensión, y eso es un combo, ¿no? Enorme. Si a vos a eso, a pacientes con esas características, le sumás, por ejemplo, intervenciones contra COVID supuestamente preventivas, bueno, de alguna manera, estás generando una situación complicada. Bueno, lo que hay ahora en muchos ámbitos, yo estuve la semana pasada en un congreso de psiquiatría en Mar del Plata, pero eso excede al campo de la psiquiatría, tiene que ver un poco con la práctica de la medicina, es un poco el poner sobre escena en discusión en esos casos, bueno, se justifica tantos medicamentos, o sea, dar muchos medicamentos no necesariamente es malo per se, puede ser que sea necesario, hay patologías que son complejas, que son lo que se llama multidimensionales, hay comorbilidades, o sea, otras enfermedades que también hay que atender. Eso, ahora, quizás hay que replantear, a ver, ¿está bien estos dos? ¿Se podrá dar uno solo? ¿Está bien esta interacción? ¿No será mejor reemplazar este con este otro? Bueno, en ese sentido, yo creo que en todo caso, la posible relación que habría entre COVID y esta propuesta de polifarmacia racional o de que o que haya un uso racional de los medicamentos, eh, es básicamente pensar que cualquier intervención, no sé, supuestamente preventiva para COVID, no está en el vacío. Seguramente va a ir a un paciente que quizás está tomando otros medicamentos para otras condiciones y que no hay que dejar de perder de vista esa perspectiva. Un solo detalle, Víctor. Eh, Hay un fenómeno muy impresionante para nosotros como periodistas, pero que los médicos conocen, que es que a veces eh, 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 ocurren episodios que se llaman fenómenos de prescripciones en cascadas, que es un paciente empieza a tomar un medicamento, toma 2 medicamentos. Esos medicamentos interaccionan y generan un efecto adverso, puede ser somnolencia, puede ser agitación, puede ser dolor gastrointestinal, y cuando el médico no piensa en que esa nueva manifestación está vinculada a esa interacción de los medicamentos, lo que hace es dar otro medicamento para tratar ese nuevo síntoma, y después eso va a dar otro, y al final termina siendo una cascada donde quizás lo único que hubiera que haber hecho al comienzo era, no, quizás no dar junto A con B y en vez de dar A con B, dar A con C. Bueno, ese tipo de cuestiones es otro de los debates de la medicina actuales Sí, sí. que son interesantes abordar, ¿no? La verdad, muy interesante. Esta vez para una nota en sí misma, ampliada. Bueno, Mati, ya nos quedamos sin tiempo. Te agradezco muchísimo. Me encanta dialogar con vos, Bueno, intercambiar opiniones, bueno, puntos de vista. Y bueno, te esperamos próximamente en otro programa acá en Conciencia Saludable. dale, bueno, muchísimas gracias, te mando un abrazo y gracias por la invitación. Bueno, fue Matías Lewy, periodista científico.